Bueno, en días pasados habíamos estado trabajando unas definiciones de conjuntos. Por ahí en días pasados les compartí un documento donde les pedía que analizaran la información y me realizaran un resumen en el cuaderno sobre los conceptos que ahí ven. De manera general, pues aquí los vamos a retomar para explicarlos y que nos queden claros. Es posible que ustedes al momento de hacer esta actividad este, les hayan quedado dudas o no hayan comprendido todo lo que venía ahí. Entonces vamos a trabajar estas definiciones de conjuntos. Es para la muchachos que están en el salón, bienvenidos. Estamos comenzando la clase, entonces vamos a comenzar. Les comentaba que en días pasados habían estado trabajando ustedes un resumen de un documento que yo les había enviado y les pedí que lo analizaran y trataran de comprender. Sin embargo, pues sé que a lo mejor, aunque hicieron el intento, les fue complicado, entonces vamos a retomar esos conceptos para dejarlos bien claros. Vamos a ver qué es un conjunto. Según Spiegel, que es una persona que se dedica al estudio de las matemáticas, un conjunto, que es el tema que nos estamos viendo ahora y que nos sirve o es relevante porque con ello vamos a resolver la segunda rúbrica o la segunda actividad de evaluación y es por eso que debemos de tener muy claro qué es esto. Es una colección de objetos llamados miembros o elementos del conjunto. Algunos sinónimos de conjunto son clase, grupo, colección. Entonces aquí me está hablando de que el conjunto son una colección de elementos. Y si mal no recuerdo, les comentaba que hay muchos tipos de conjuntos, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de ustedes y que es muy real, es el conjunto del grupo 104. En el grupo 104, pues hay una diversidad de personas que están en ese grupo estudiando enfermería. Pues voy a escribir ese conjunto 104 y aquí dentro de esta llave voy a escribir los nombres de todos los estudiantes que están en ese grupo. No los voy a escribir todos porque son muchos, ¿verdad? Entonces voy a escribir que está Adamari, digo incluso, bueno, Adamari, Edilberto, Jennifer, Benito, y voy a poner puntos suspensivos para indicar que pues hay más. No los voy a anotar a todos porque me tardaría mucho, entonces hasta ahí lo dejaré. Luego, en ese grupo o en ese conjunto, que es el conjunto del grupo 104, pues a su vez tenemos otro subconjunto, que es el subconjunto de hombres, y el de mujeres. Aquí en el conjunto de hombres, pues aquí entendría pues a los muchachos del salón, que son Edilberto, y Beni. Son más, ¿verdad? Pero como les comento, no los voy a escribir a todos para no tardarnos más tiempo. Luego está el conjunto de las mujeres, conformado por todas las chicas del salón. Y ahí tengo, voy a corregir esta llave, a Adamari y Ye. Entonces ahí tengo tres conjuntos. Ya vimos cómo
que es una colección de elementos. Ahí vimos que ya tengo esa colección de elementos. Y si ustedes observan en esto que acabamos de escribir, tiene características, ¿verdad que sí? ¿Qué características tiene? Pues primero que el nombre del conjunto se escribe en mayúsculas, que los elementos van separados por comas y que van entre llaves. Esto ahorita lo vamos a hacer más adelantito. Pero desde aquí ya voy viendo que tengo unos ahí conjuntos. Para Márquez, que es otro autor de libros de matemáticas, un conjunto, y aquí tenemos otra definición, es un agregado o colección, puede ser un agregado o colección de objetos de cualquier naturaleza con características bien definidas, de manera que se pueden distinguir todos sus elementos. A los objetos que los componen se llaman elementos del conjunto, y pues ahí vimos que tenemos esta parte. Entonces aquí tengo dos definiciones y las dos definiciones me llevan a lo mismo, que es una colección de objetos o de elementos y que se conforman para formar un conjunto. Después vamos a ver la notación. Esta parte de notación se refiere a la forma en que se escriben los conjuntos. Cuando hablamos de conjuntos tiene características especiales para escribirse. ¿Cuáles son esas características especiales? Pues ya se las mencioné hace un momento. El conjunto se denota con letras mayúsculas. Entonces, si ustedes se fijan acá en la parte que estábamos viendo del ejemplo del salón, lo está escribiendo los nombres en mayúsculas. Si se fijan, el nombre de los conjuntos están en mayúsculas. En el caso de que el conjunto se lleva por nombre un número, pues se escribe así. Entonces, el conjunto se denota con letras mayúsculas y los elementos por letras minúsculas. Entonces, aquí los elementos, si ustedes se fijan, los elementos están escritos en minúsculas. Aquí al ser nombre propio, pues también podría escribir la primera con mayúscula y no pasa nada. Entonces ahí están los elementos en minúsculas. A los elementos se les encierra entre llaves. Si ustedes se fijan, aquí están las llaves. ¿Sí? Entonces hay una llave abierta, una llave para cerrar. Llave abierta para iniciar el conjunto, llave cerrada para cerrar. Y en los tres ejemplos que tengo aquí, tengo la llave abierta y tengo la llave cerrada. Y los elementos están entre esas llaves. Y se separan por comas. Aquí están separados por comas. Entonces, si ustedes se fijan, aquí están separados por comas. ¿Sí? Entonces, eso de notación es la forma en que se escriben los conjuntos. Entonces, tienen que ser en mayúsculas los nombres. Los elementos del conjunto tienen que estar separados por comas y tienen que estar escritos entre ellas. Vamos a ver algunos ejemplos. Aquí tenemos algunos ejemplos. Número 1, el conjunto de, si se fijan, el nombre del conjunto es D, cuyos elementos son los números que aparecen al lanzar un dado. Un dado tiene 6 lados, y dice que tiene 6 números. Entonces, escribo el conjunto, el nombre en mayúscula es igual, las llaves, una para abrir y una llave para cerrar. Los elementos del conjunto separados por comas. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Dudas, muchachos? Por favor, abran su micrófono e indíquenme si hay alguna duda. Bueno, vamos a ver otro. No, ninguna. Número 2, el conjunto de los días de la semana. Si se fijan, aquí lo está representando con S, pero incluso si lo quisiera representar con la palabra, pues únicamente reemplazaría esta S y escribiría semana en mayúsculas. Es igual los elementos del conjunto encerrados entre llaves. Aquí están las llaves, la llave abierta y la llave cerrada, los elementos y las comas. Es decir, ahí tengo otro conjunto. En el ejemplo número 3 tengo el conjunto de las vocales que están representadas con V, que les digo, si reemplazo la V por toda la palabra, no pasa nada, nada más que esté en mayúscula. Vocales es igual a E, I, O, U. Lo que estaría incorrecto, por ejemplo, sería acá en días, en este. Por ejemplo, si escribo días, conjunto días, que se refiere a días de la semana, es igual, y nada más pongo los números, 1, 2, 3, 4,
5, 6. Esto estaría incorrecto. Es decir, si vamos a trabajar con conjuntos en la siguiente actividad y sus respuestas o sus conjuntos me los escriben así, esto está incorrecto. Entonces lo voy a tener que poner mal. ¿Qué es lo que le hace falta para estar bien? Las comas, ¿sí? Entonces, si por el contrario escribo todo esto bien, pero no pongo las llaves y únicamente pongo las comas, eso también va a estar incorrecto, ¿sí? Entonces debo tener mucho cuidado en escribir correctamente el conjunto. Estábamos en el ejemplo 3, que es el conjunto de las vocales. Dice que está representado con V, es igual llave abierta A, E, I, O, U, y cierro la llave. Entonces ahí está otro conjunto. El conjunto de los enteros positivos menores que 10, todo lo que sea positivo y que sea entero y que sea menor que 10, lo voy a escribir en este conjunto. Entonces sería P de positivos es igual, abro la llave, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, separados por comas, y cierro la llave. Y ya escribí este conjunto. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Dudas, muchachos? Bueno, el siguiente concepto que vamos a ver el día de hoy es el conjunto universal. Conjunto universal. Es el conjunto de todos los elementos considerados en un problema o situación dada. Dice que son todos los elementos. Entonces, partiendo de este hecho, voy a definir que el conjunto universal es el conjunto que contiene a todos los elementos. Ejemplos. Si solo se desea trabajar con los números reales positivos, el conjunto universal sería universo es igual a los reales positivos, van a ser iguales desde el 0 hasta el infinito positivo. ¿Cuáles podrían ser esos números? Pues como son infinitos, una representación, bueno, no podría representar ni siquiera el diagrama de Venn, perdón, el conjunto universal más que de esta manera, porque pues los tendré que incluir a todos. Pero vamos a ver otro ejemplo. Si se requiere trabajar con los números que aparecen en un dado, el conjunto universal serían todos los números que están en el dado, que serían del 1 al 6. Se puede notar que un conjunto universal no es único, sino que depende de la situación. Vamos a ver un ejemplo más claro. Vamos a trabajar el conjunto universo o universal de las letras del alfabeto. Entonces, ese conjunto universo va a tener las letras A, E, perdón, todas las del alfabeto. Estoy poniendo las vocales. A, B, C, D, E, F, P, H, I. Y aquí voy a poner puntos suspensivos para indicar que, voy a escribir, que están escritas todas las vocales, todas las letras hasta llegar a la Z. Entonces, si se fijan, ese sería mi conjunto universo o universal. Y puedo tener otro conjunto que se llame consonantes. Entonces, si se fijan, ahí el nombre del conjunto está en mayúsculas y voy a escribir las letras consonantes del alfabeto, que sería A, B, C, D, E, y así hasta llegar a la Z.
Y dentro de ese conjunto universal, pues también podemos sacar otro conjunto que sean las vocales. Entonces, el nombre del conjunto está en mayúsculas, está el símbolo de igual, abro ya la llave y escribo los elementos. A, E, I, U, I, U. Entonces, ahora si ustedes se fijan, el conjunto consonantes pertenece o se encuentra en el universo y el conjunto vocales también está dentro del universo. Entonces, el universo es como que, como el papá o el que contiene todos los elementos de un conjunto. Nosotros estamos trabajando ahorita en el conjunto del alfabeto. Entonces, dentro de ese conjunto puedo sacar muchos otros conjuntos más pequeñitos, pero todos esos elementos van a pertenecer al universo. Es como decir que es como el papá o es el que engloba todo, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí tenemos este ejemplo que se ve más claro y y pues así quedaría. Conjunto universo es el que contiene a todos los elementos de los conjuntos con los que estemos trabajando en una situación dada. En este caso aquí es el alfabeto. Estamos hablando del alfabeto o y el siguiente concepto que vamos a ver es el de conjunto vacío. Cuando hacemos operaciones entre conjuntos, hay una posibilidad de que al efectuar la operación nos quede un conjunto vacío. ¿A qué equivale ese conjunto vacío en matemáticas? Equivale a decir, por ejemplo, que hago una suma o una resta y que me queda cero, es decir, no me queda nada. Y entonces un conjunto vacío es un conjunto que no tiene elemento. Y lo puedo escribir con esta O y la diagonal para indicar que está vacío o con las llaves sin ningún elemento escrito adentro. Vamos a ver un ejemplo. Bueno, aquí habla de una función. Dice que es un conjunto vacío porque no hay un número real que satisfaga esta ecuación. Es decir, cualquier número que ponga a la x, lo eleve al cuadrado y le sume un 1, nunca voy a encontrar un número que me dé c. Empezando incluso en el 0, que empieza en el 0 al cuadrado, pues da 0, más 1, me queda 1, entonces no voy a encontrar un número que al sustituir aquí me dé como resultado este 0. Entonces por eso ahí tendría un conjunto vacío. Otro conjunto vacío es que si yo les dijera, muchachos, escríbanme en un conjunto los meses del año con 27 días. Entonces ustedes me escribirían M de meses es igual, pues no hay meses que tengan 27 días. Me escriben el conjunto vacío. Y pues no hay ahí que poner. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Dudas, muchachos? No, maestra. Gracias, muy amable, Dama. Bueno, entonces vamos a continuar. El siguiente concepto que vamos a ver es el diagrama de Venn, que es la representación gráfica de las operaciones. Y dice que me va a servir cualquier figura, círculos, rectángulos, triángulos, óvalos, para representar gráficamente las operaciones entre conjuntos. Entonces aquí me importa saber que este diagrama de Venn me va a permitir identificar o escribir gráficamente las operaciones entre conjuntos y se llaman diagramas. Entonces vamos a ver aquí, me dice que el conjunto universal se representa con un rectángulo y los conjuntos con un círculo o una elipse. Entonces aquí tenemos una figura. Si se fijan, está el conjunto universal en un rectángulo y tengo dos conjuntos, el conjunto A, que tiene a los elementos del conjunto A, y el conjunto B, que contiene los elementos del conjunto B. Y esto es un diagrama de... ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? Bueno, y vamos a comenzar con lo importante, que es operación de conjuntos. Hasta ahorita vi muchos conceptos que me van a servir para realizar estas operaciones. La primera operación que vamos a realizar es la operación unión. Y dice que la unión, el conjunto de todos los elementos que pertenecen a A o a B, o tanto A como a B, se llama unión de A y B, y se escribe como A unión B. Este símbolo que está aquí,
es el símbolo de la unión. Ahí está. Entonces, cada que ve ese símbolo entre dos conjuntos, si se fijan, ahí tengo el conjunto A y el conjunto B, están escritos en mayúsculas, significa que voy a hacer una operación de unión. Y gráficamente se representa de la siguiente manera. Una unión, si se fijan, están los dos conjuntos coloreados, los dos conjuntos. Y ahorita vamos a ver, en el caso de otras operaciones, qué es lo que se colorea. Entonces, siempre que se hable de unión, ya en automático yo voy a saber que voy a tener dos conjuntos, un conjunto aquí se llama A y conjunto B, pero puede tener cualquier nombre, y que el resultado de esa operación va a ser colorear ambos círculos, ¿sí? Entonces vamos a hacer una operación con, con esta operación que es la unión. Entonces vamos a realizar la unión de dos conjuntos. Les voy a dar el conjunto que se llama conjunto A, que va a contener los siguientes elementos. Y esto hay que poner mucha atención porque un problema como este viene en la rúbrica. Entonces, este es de rúbrica. Con este que yo explique, ustedes van a tener la capacidad de resolver el que les toca a ustedes. Rúbrica. Entonces, voy a escribir, de aquí en adelante todo es para la rúbrica. El conjunto A, que contiene los elementos, se fijan, ahí estoy escribiendo el conjunto. Ahí están los elementos del conjunto. Y los elementos del conjunto B son los siguientes. Entonces tengo dos conjuntos y lo que quiero que se efectúe es la operación A unión B. Entonces, ¿cómo voy a escribir el resultado? El resultado lo voy a escribir de la siguiente manera. A, voy a utilizar el símbolo de la unión. Entonces lo escribo aquí. Unión B es igual. Aquí voy a escribir el resultado entre llaves también. Entonces, una unión consiste en juntar todo lo que tengo en A con todo lo que tengo en B. Y entonces ustedes ya pueden ir anticipando qué es lo que voy a escribir aquí adentro. Y antes de que me digan, vamos a ver lo siguiente. Si me dice que la unión es todo lo que tengo en A y todo lo que tengo en B y que los voy a juntar porque es una unión, entonces, ¿qué va a pasar con los elementos que se repiten? ¿Qué elementos están presentes en A y en B al mismo tiempo? Pues me vengo analizando y el primer elemento que se repite en ambos conjuntos aquí es la A. Está en el conjunto A, también está en el conjunto. Entonces, ahí le pongo una C. Y el siguiente elemento que se repite es la E. Entonces, se fijan, las estoy señalando con unos asteriscos para indicar que son los elementos que están presentes en un conjunto y en otro. Entonces, lo primero que hago es identificar. Y también la I. Entonces, tengo tres elementos que se repiten. Ahora, lo que voy a hacer es juntar todo lo que tengo en A.
con todo lo que tengo en B. Y esos elementos que están repetidos únicamente los voy a escribir una vez, ¿sí? Entonces, ¿cómo quedaría mi conjunto? Lo voy a escribir en orden alfabético. Sería, el resultado de juntar esos dos conjuntos sería A, coma, la A se escribe solamente una vez, aunque esté repetida, B, coma, C, coma, D, A, B, C, D. La E está repetida en ambos conjuntos, se fijan, ahí tienen el asterisco, que únicamente la voy a escribir una vez. Coma, F, coma, G, coma, H, coma, y llego a la I también está en ambos conjuntos, pero únicamente se escribe una vez. J, no, perdón, me equivoqué, G, H, I. Y luego me falta la O y la O. Y entonces en la operación unión están todos los elementos que están en el conjunto A y todos los elementos que están en el conjunto B, y los elementos repetidos solamente están una. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Muchachos, ¿alguna duda? Maestra, ¿y lo anotamos en la libreta? Sí, eso lo van a anotar en el cuaderno. Les voy a dar, esto es muy importante que pongan atención porque como estamos resolviendo van a resolver ustedes el de la ruta. Entonces les voy a dar 3 minutitos para que hagan la anotación de esto que es la unión, por favor.
¿Quienes están en el salón tienen alguna duda, muchachos? ¿Ya quedó, muchachos? Muchachas, Sí, maestra. gracias. Bueno, vamos a continuar. Bueno, esta parte ya hice la operación unión, me falta representar gráficamente, entonces de este lado voy a escribir en el diagrama de Venn. Entonces, aquí voy a dibujar un diagrama de Venn, muy similar a lo que está aquí, un rectángulo, y dentro de ese rectángulo va a tener dos conjuntos, el conjunto A y el conjunto B. De antemano ya debo saber que yo debo de colorear esas dos circunferencias. Entonces las coloreo y las voy a rellenar. Entonces voy a colorearlas. Se supone que el coloreado debería ser así como el que está aquí en el ejemplo, pero como no tengo cómo hacerlo así, voy a colorearlo de la siguiente manera. Voy a poner un colorcito suave de este modo. Lo voy a colorear yo con líneas porque pues no puedo colorear así como está en el original. Si se fijan, estoy coloreando ambas circunferencias. El hecho de que coloree estas dos circunferencias me está indicando que esto que estoy coloreando es la operación del conjunto, es el resultado de la operación. Y entonces ahora sí voy a complementar. Este círculo de este lado es el conjunto A y este círculo de este otro lado es el conjunto B. Primero, en la parte que está en el centro voy a poner los elementos que se repiten. Ya los tengo señalados acá con verde, que es el conjunto A, perdón, la letra A, E I. Voy a escribir A, E y la I. Voy a redescribir bien esto porque creo que no se va a ver. Voy a hacerlo un poquito más grande. Bueno, se supone que las circunferencias deberían estar mejor definidas. Por el tema de que lo hago con el ratón de la computadora, pues no queda tan definido, pero bueno,
ahí estamos volviendo a colorear. El color no debe de salirse de las circunferencias, eso es muy importante, entonces para que ustedes ahí en casita y en el salón tengan cuidado, ahí están coloreando. Ahora sí les comentaba que en el centro voy a poner lo que se repite. ¿Qué es lo que se repite? Lo que tengo marcados con asteriscos, que es una A, E y la I. Este es el conjunto A y este es el conjunto. Ahora, para trabajar el conjunto A, que es este que está aquí, si ya tengo esas tres letras que se repiten escritas ahí, ¿qué me falta escribir en el resto del conjunto o del círculo? Pues ya tengo A, E I, me falta escribir la B, C, D, la E ya la tengo, la F, la G, la... Ahora en el conjunto B, si ya tengo en el centro lo que se repite, que es A, E, I, ¿qué me falta escribir acá? O, I, U. Entonces esto es A, unión. ¿Dudas hasta aquí? Y si se fijan, la parte coloreada representa esto que está aquí. Entonces déjenme señalarlo. Lo que estoy encerrando en el rectángulo rojo, que es el resultado de la operación, es lo que está en el diagrama de... ¿Dudas? Por favor, coméntenme si hay alguna duda. No, maestra. Gracias, Marla. Bueno, si no hay alguna duda, por favor hagan sus anotaciones. Y al concluir de hacer sus anotaciones, que lo único que les falta anotar es el diagrama de Venn, pueden abandonar la sesión y los leo y los escucho el día de mañana. Que pasen bonito día, muchachos. Muchachas, cuídense mucho y pues hasta mañana. Igualmente, maestra. Gracias, Adamari, cuídense. Igual, maestra. Cuídese. Gracias a todas y a todos, cuídense mucho.